Gloria a Dios, gracias al Señor Jesús, gracias al Padre, porque podemos estar en este tiempo compartiendo la palabra del Señor. Necesitamos de Él todos, necesitamos de la palabra del Señor Jesús. Y en esta noche quiero compartir con ustedes Primera de Samuel capítulo 10. Amén, Primera de Samuel capítulo 10. Y coloqué el título del mensaje, Respuestas. Todos necesitamos respuestas. De una u otra manera, estando las cosas del Señor o fuera de las cosas de nuestro Señor Jesucristo, el ser humano necesita respuestas. Hay preguntas que el ser humano se hace, no solamente en una nación, una región o en un continente, sino que a nivel mundial. El ser humano tiene preguntas que envuelve o involucra a cada una de las personas. Y a veces son las mismas. ¿Por qué existo? ¿O por qué estoy aquí? ¿O cuál es el propósito? ¿Por qué tengo vida? ¿Cierto? Hay preguntas, muchas preguntas. Y el Señor para todo quiere darnos una respuesta. Y vamos a ver cómo es eso. La palabra de Dios dice en 1 Samuel capítulo 10, versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Padre Dios de la gloria, Señor, queremos agradecerte, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros, no nos dejas, Padre, porque, Señor, acalmas la tempestad, porque, Señor, tienes dominio sobre, Señor, aquello que para nosotros, Señor Jesús, es difícil, Padre. Señor, nuestra vida en tus manos, Señor, es mejor que fuera de ella, Padre. Tú tienes misericordia y gracia de nuestras vidas y quieres ayudarnos, Señor, en nuestro caminar diario, Padre. Y en este momento, Señor, pedimos tu palabra en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ven a bendecir cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga entonces y quiero que veamos la decisión de Dios de responder nuestras preguntas. Y Dios responde a nuestras preguntas. Si hay alguna duda en tu persona o si por un momento tienes alguna inquietud, si es que será que Dios responderá a mis preguntas, sin lugar a duda, Dios responde a tus preguntas. En este texto encontramos algo tan simple, un pueblo que preguntaba dónde estaba su rey. Si usted se detuvo a leer ese texto y está hablando, vamos a hacer una recontextualización de este texto. En ese momento el pueblo estaba preguntándole a Samuel, que Samuel pueda preguntar a Dios dónde se encontraba Saúl. Porque estaban pasando una transición, dejaron de querer atener al sacerdote que había puesto Dios, a los profetas que habían puesto Dios, para pasar a tener un rey. El pueblo quería un rey. Entonces Dios le dice, no te desecharon a vos, Samuel, me desecharon a mí, o sea, al Creador, al Eterno, al Único. Y entonces ahí Samuel, con mucho amor, va a orientar al pueblo según lo que Dios había establecido, no según lo que el pueblo quería, sino según lo que Dios estableció. Y entonces preguntan dónde está Saúl, y ellos ya sabían de Saúl. Bueno, entonces su rey estaba ahí con ellos, era solo buscarlo, pero preguntaron a Dios dónde él está. Aún para saber dónde estaba Saúl, ellos preguntaron a Dios para saber dónde se encontraba. Ellos podían buscar, ya sabían que era Saúl, era cuestión de buscar y encontrarlo. Y veamos el versículo 21. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Y mire que ellos sabían entonces, como dice el texto, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Dios ya había dado a conocer quién sería la persona con nombre y todo, y les respondió a ese pedido que ellos estaban haciendo de querer tener un rey. Pero aún así, iglesia, el pueblo hizo una pregunta simple. El pueblo preguntó dónde estaban ellos. Podrían ir a buscarlo, pero el pueblo preguntó dónde estaba él. Y miren la bondad, la misericordia, la gracia de Dios que dice en el versículo 22, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Respondió el Señor, les respondió algo simple.
Y usted pensará, ¿cierto? ¿Será que Dios responderá a mis preguntas? ¿Será que encontraré alguna respuesta de Dios a mis preguntas? Sí, iglesia. Dios responde nuestras preguntas por más simple que sea. Y si vamos a Dios, Él nos responderá. Por más simple que sea la pregunta de su hijo, usted también responde, ¿no es así? Por más sencilla que sea la pregunta de su hijo, usted quiere responderle a su hijo. Y veamos Mateo capítulo 8, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Mire, estamos viendo otro tema que es sobre la enfermedad, pero tiene mucha relación esta acción de nuestro Señor Jesucristo con el tema que estamos hablando en este tiempo. Dice que el Señor Jesús fue a la casa de Pedro y vio a la suegra. Él vio a la suegra que estaba postrada en cama y con fiebre. Y en el versículo 15, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Entonces, vemos cómo Dios se preocupa por las cosas más simples que nos puedan acontecer en la vida. Una fiebre. Claro que obviamente uno va a decir, pero una fiebre ya es algo importante, sí, pero Dios se preocupa, se detiene, Él nos observa, Él mira. Y si vamos a una cuestión de si Dios responde nuestras preguntas, las respuestas a nuestras preguntas, sí, Dios responde nuestras preguntas. Él se detiene a escuchar las preguntas nuestras. Él está atento a nuestra vida. Es lo que estoy queriendo compartir con usted. Si usted quiere respuestas y usted tiene preguntas, sepa que Dios responde las preguntas. Es creerle al Señor, es confiar, es ir a Cristo Jesús y esperar en Él su respuesta. Pero vamos a ver un poquito más de eso. Entonces la lógica es la misma. Si Él cura una fiebre, Él también puede curar una enfermedad mortal. Si Él responde una pregunta tan simple como ¿dónde estaba Saúl?, Él también responderá las preguntas más complejas. Él tiene el tiempo y Él quiere hacerlo. Así como un padre responde a un hijo, así Dios mucho más. Él quiere responder nuestras preguntas. Podemos tener la seguridad que Él responderá. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 14. Vamos a leer. Es el mismo capítulo, versículos anteriores. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuiste? Él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel, el profeta o el sacerdote también, ¿cierto? Dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Y él declaró expresamente, les dijo dónde estaban las asnas. De esa manera es como llegaron. Mire, algo tan simple, ¿no es así? Es como preguntarle: Dios, ¿dónde está mi anillo de casamiento? O Señor, ¿dónde es que dejé tal dinero? ¿Dónde lo guardé? ¿Dónde guardé esos ahorros? Y Dios nos guía. Dios, si nosotros creemos en Él, Él nos orienta a través de su Espíritu Santo en cosas simples. No estábamos hablando ya de una persona en este texto, estamos hablando de unas asnas o de algunos animales. Y Dios aún responde preguntas con respecto a algo que no sea de nuestra persona. Dios tiene misericordia, amor y gracia. Y Él quiere responder nuestras preguntas. No es un problema o pecado preguntar a Dios. El problema o el pecado sería no preguntarle, o como la palabra de Dios también dice, no consultar a Dios. ¿Está usted preguntándole o consultándole a Dios en este tiempo? ¿O está tomando decisiones por su cuenta? Bueno, la palabra de Dios nos orienta a que si queremos algún tipo de respuesta, podemos preguntarle a Dios. Y que sería lo mejor, lo que hace bien a nuestra vida cuando conocemos a Cristo. ¿Sabe? La manera antigua de preguntar a Dios era a través del profeta
del siervo de Dios. El versículo 21 va a decir, si usted vuelve a leer, e hizo llegar la tribu de Benjamín. ¿Quién? Aquel hombre, Samuel, aquel siervo de Dios. Entonces va a decir, cierto, que fue tomado Saúl, ya lo leímos, y a través de Cristo Jesús también podemos acercarnos al Padre, porque a través de Él rompió el velo y podemos hablar con el Padre, podemos consultar. Usted puede consultarle al Señor. La decisión siempre será de usted, la decisión que tome será de usted, pero el consultar al pastor, a su pastor, eso será de bendición para su vida. Dios no cambió ni mudó la forma de trabajo. Dios ha colocado pastor en el rebaño. No pastores, un pastor usted tiene. Y ahí el pastor podrá delegar a otros, pero es el pastor quien delega, quien da una responsabilidad. Pero Dios ha colocado un pastor para pastorear su vida y es de bendición poder también consultarle al pastor, ya que es un hombre de Dios o una mujer de Dios en el caso si fuese una pastora. Vamos a leer este último texto para esta primera parte en Job capítulo 1, versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de su mano has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Nos encontramos en el primer capítulo de Job, donde vemos el inicio de uno de los conflictos que se iban a presentar en la vida de Job. Pero antes se nos narra cómo había sido, qué estaba aconteciendo. Mira, iglesia, lo que quiero hablarle de este versículo es lo siguiente, que si Dios le responde a Satanás, ¿cómo también Él no nos va a responder a nosotros, sus hijos, que seguimos a Cristo Jesús? El texto va a decir, dijo Jehová a Satanás, respondió a Satanás, he aquí todo lo que está en su mano, solamente puedes tocar, mas no pongas tu mano sobre él. Satanás va, se acerca y le pregunta, le hace una pregunta. No acontece esto con Job, por eso Job hace de esta manera. Y Dios termina respondiéndole a Satanás. Entonces, si Dios responde aún a Satanás, ¿cuánto más no nos responderá a nosotros? Dios quiere darnos respuesta porque somos sus hijos que seguimos a Cristo Jesús. Entonces, Dios responde a nuestras preguntas. Dios responde, sepamos aceptar el tiempo de su respuesta. Es otra cosa importante y necesaria. Sabemos que Dios responde a nuestras preguntas, pero hay algo que necesitamos saber, es saber aceptar el tiempo de las respuestas de Dios. Entonces, les compartía que hay preguntas que nuestros hijos nos pueden hacer y nosotros respondemos, pero también hay excepciones donde uno responde, pero no se da la respuesta en el momento, sino que en un futuro más cercano. O sea, tal vez un hijo nos viene con una pregunta y tal vez en ese momento no le estamos respondiendo directamente su pregunta. Tal vez estamos dando otro tipo de respuesta, que en un futuro cercano tal vez nosotros terminemos de aclararlo o de darle la respuesta. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 37. Vamos a leerlo. El Señor nos hará entender un poquito más. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 37. Amén. Dice la palabra de Dios, y Saúl consultó a Dios. Descenderé tras los filisteos. Los entregarás en manos de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Y mire, encontramos entonces a Saúl, aquel hombre que Dios había escogido, y él consultó. Él estaba consultando, dice la palabra de Dios, y consultó a Dios. Pero vea algo, Jehová no le dio respuesta aquel día, en ese día.
No hubo respuesta en aquel día. Pero el no haber respuesta sobre esa pregunta no quiere decir que Dios no estaba respondiendo a lo que Saúl necesitaba. Saúl necesitaba saber de que Dios lo escuchaba y que él debería esperar. No tomar la decisión a la ligera. Cuando nosotros consultamos a Dios, preguntamos a Dios, nosotros tenemos que saber esperar la respuesta de Él. No tener impaciencia y tomar decisiones alocadas. Saúl fue tomando después decisiones erradas por no esperar la dirección de Dios a través del siervo en aquel entonces. Pero Dios espera que nosotros podamos tener paciencia. Vamos a ver un caso muy similar y contemporáneo de aquel tiempo con David. Saúl y David prácticamente eran contemporáneos. Y la palabra de Dios va a decir en Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 10. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Si usted ve el texto, prácticamente lo mismo. Lo que cambia la persona y lo que cambia es el tiempo también. Viven distintos tiempos, pero las personas también viven distintos tiempos y son dos personas diferentes. Ahora, no quiere decir que a Saúl no se le haya respondido otras preguntas. Él estaba consultando a Dios y bien lo hacía. Pero nosotros necesitamos aceptar el tiempo de la respuesta de Dios. Tal vez no tendremos esa respuesta a esa pregunta en ese momento, pero que Dios nos responderá así. Dios siempre nos responde. Dios no nos deja sin tener esa esperanza, esa tranquilidad, esa paz. Las respuestas vienen de una relación de comunión. Y si yo sé que mi padre o alguien querido llegado a mí me dice espera o esperá, ya vamos a hablar, sé que entonces por tal motivo tiene que postergarse la respuesta. Entonces vemos ahí que en el caso de Saúl, el no tener la respuesta a su pregunta no quiere decir que Dios no estaba respondiendo. Dios respondió, pero él no encontró la respuesta que él quería. ¿Cuál fue la respuesta, pastor? Fue de esperar los tiempos de Dios, entre otras cosas. Ahora veamos otro ejemplo en Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estamos hablando de Nicodemo, ya hemos compartido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y mire, Nicodemo iba por un tema, iba a hablar un tema, iba a preguntarle un tema por el contexto, por lo que se entiende en la Escritura. Y Jesús sale con otra pregunta diciendo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ni Nicodemo estaba esperando en sí esa respuesta a una pregunta que él tendría. Por eso Dios iba respondiendo, iba diciendo, iba viendo la necesidad de Nicodemo. Pero Nicodemo no estuvo preparado, él tenía otras cosas en su mente. Por eso necesitamos pedirle a Dios poder entender los tiempos y las respuestas que el Padre nos da. Mateo capítulo 1 versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Mire, cuando en sí estoy tocando estos textos para ver algo importante, que tal vez no es lo que nosotros esperamos. Tal vez no esperamos algo de bueno en lo que Dios ha decidido para nuestra vida, como en el caso de Natanael. Él estaba preguntando si de ese lugar podría salir algo bueno. ¿Será que lo que Dios me está diciendo de eso puede haber una respuesta buena a mi necesidad? Sí, lo que Dios nos dice es bueno para nuestras vidas. Lo importante es estar enfocado en Cristo Jesús y no enfocado en nuestros pensamientos o en nuestras inquietudes. Queremos recibir respuesta de Dios, Él nos dará. Él nos responde. Queremos preguntarle cosas al Señor, pregunte, Dios responderá.
Pero enfóquese en la respuesta de Dios, enfóquese en Cristo y no en lo que nosotros podamos querer o podamos pensar o imaginar qué sería lo mejor o qué sería lo bueno. Espere la respuesta de Dios. Dios responde. Sepamos aceptar el tiempo de su respuesta. Dios responde. Ahora, buscar y aceptar su respuesta es de sabio. En este tiempo, iglesia, hemos visto a nuestro Dios y Señor Jesucristo respondiendo las preguntas a los hombres. Ahora, el buscar o pedir una respuesta de Dios trae responsabilidad. El rechazarla trae consecuencias y el aceptarla trae bendición. El aceptar la respuesta de Dios, el decir, Padre, quiero seguir tu orientación, trae bendición, pero el rechazar esa respuesta porque tal vez no es lo que yo esperaba o lo que yo quería, solamente trae consecuencias desfavorables para nuestras vidas. Entonces, mira ahí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartase y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Mire las respuestas del Señor. Él está diciendo, yo quiero guiarte, quiero orientarte y todo lo que salga de mi boca será de bendición para ti. Pero si decides ir en contra de mi voluntad, solamente estarás a la merced de tu decisión, no de la voluntad de Dios. Dios no quiere el mal para el hombre, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan ver la oportunidad de salvación y de arrepentimiento. Iglesia, Dios nos hará entender sus respuestas. Solo necesitamos vivir la comunión con Cristo, no solo por la respuesta, sino porque es vida vivir con Él. Juan capítulo 16, versículo 33. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dios dará sus respuestas y el Espíritu Santo nos hará entender, nos recordará la palabra del Eterno y sabremos las respuestas del Padre Celestial para nuestra vida. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14, uno antes, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Dios nos da su palabra, en este tiempo nos está dando su palabra, para que ella pueda ser de bendición para nuestra vida. Y ella es de respuesta en este tiempo para tu vida. Dios responde nuestras preguntas. Sepamos aceptar el tiempo de sus respuestas y buscar y aceptar su respuesta es de sabio. Padre Dios de la gloria, Señor Jesús, gracias por respondernos en este tiempo, Padre mío, a las preguntas que tenemos, Señor Jesús. Tú quieres responder nuestras preguntas, Señor. Y tú quieres darnos, Señor, la respuesta necesaria para el tiempo en el cual vivimos. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y a aquel oyente que nos acompaña. Señor, te agradecemos por este tiempo y por tu palabra que es respuesta a nuestra vida, Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos vivir bajo tu voluntad y bajo tu dirección. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con ustedes hoy y siempre. Amén.